Hola a todos, soy Jon Hernández y aquí me tenéis una semana más con el vídeo semanal de noticias de inteligencia artificial, en el que en tan solo 30 minutos voy a poneros al día de todo lo que tenéis que saber. Y menuda semanita, creo que es la semana donde más cosas he tenido que dejar fuera para contaros solo lo realmente importante, porque han pasado muchísimas cosas, pero muchísimas. Tenemos muchas novedades del politiqueo dentro de OpenAI y los cambios que está habiendo, las salidas que ha habido. 3 personas muy importantes de OpenAI se han ido esta semana, pero es que además también ha habido todos los lanzamientos de Meta y además nuevas aplicaciones absolutamente brutales de inteligencia artificial que os van a cambiar la forma en que trabajáis de forma muy inmediata. Cosas muy útiles que vais a poder utilizar hoy mismo y os voy a contar en este vídeo. La realidad es que esta semana ha sido quizá de las más bestias y solo el martes pasado ya teníamos suficientes noticias para hacer un vídeo semanal. Así que prepararos porque vienen buenas curvas. Vamos a empezar lo primero de todo por, como os digo, una de las primeras cosas que se ha filtrado y más importantes sobre OpenAI. Parece que Sam Altman se podría llevar nada más y nada menos que 10.000 millones de dólares. Tenéis este artículo aquí de Fortune que os explica un poco más, tenéis el link en la descripción, pero la historia está en que OpenAI, como sabéis, es una ONG, es una empresa sin ánimo de lucro en la que para poder fundarla de una forma razonable con ese objetivo de bien por la humanidad, se decidió que la junta directiva no pudiese tener ningún tipo de implicación económica en el éxito o no de la empresa, de lo que sería OpenAI en sí misma. Con lo cual, Sam Altman aceptó el trabajo de ser el CEO y una de las personas de la junta directiva sin sueldo y sin ningún interés económico. De hecho, declaró ante el Senado de Estados Unidos que lo hacía por amor al arte, porque no necesitaba el dinero y que lo quería era llevar ese éxito de OpenAI al beneficio de la humanidad. Como veis aquí en el artículo, resulta que a Sam Altman puede ser que le den un 7% de la empresa en el nuevo cambio que van a hacer para que deje de ser una ONG. La empresa, para que os hagáis una idea, en la última valoración de mercado está en 150.000 millones de dólares, con lo cual ese 7% podría rondar los 10.000 millones que le caerían a Sam Altman como acciones, como un pack de acciones, por dirigir la empresa. La historia está en que parece que ese 7%, que por cierto Sam Altman ha dicho que el número es muy exagerado, así que igual acaba siendo un 5%, pero ese número parece que no viene tanto de Sam Altman queriendo realmente coger la pasta, habría que verlo, pero sino más bien de los inversores, porque resulta que en esta última ronda de financiación, donde está entrando gente nueva con una inversión muy grande, han levantado entre 5 y 7.000 millones, como os vengo diciendo en las últimas semanas, parece que los inversores lo que quieren es estabilidad. Y evidentemente no hay una forma mejor de tener al CEO implicado en la empresa que tenga un interés económico directo. Con lo cual parece que ese requisito de que esto deje de ser una ONG, se convierta en una empresa totalmente for profit y que Sam Altman tenga un porcentaje de la empresa para que su interés, su centro de interés esté centrado en OpenAI y no en otras empresas en paralelo o otros proyectos como por ejemplo la historia esta de los orbos que te escanean el ojo o cosas de este tipo donde Sam Altman está metido. Lo que quieren es que Sam Altman tenga su beneficio directo económico de OpenAI, haciendo así que su tiempo vaya 100% dedicado a OpenAI y no se preocupe por proyectos paralelos. Es algo bastante habitual y no es descabellado que cuando tú haces una inversión de riesgo en una startup, quieras que los CEOs o los fundadores, los que están participando en ella, tengan algo que ver de una forma muy directa con ella, porque si no te arriesgas a perder ese talento y si Sam Altman se fuese de OpenAI, desde luego OpenAI perdería muchísimo fuelle. Como os digo, tenéis más información en este link que tenéis en la descripción, donde tenéis un poco la explicación de lo que ha pasado y cuánto podría suponer para él, pero la historia está en que esto está empezando a tener posibles consecuencias, aunque no sabemos si están directamente relacionadas. La primera de estas es que Mira Murati, la CTO, la directora técnica de OpenAI, esta semana se ha ido, y se ha ido de una forma que creo en la que Sam Altman no era consciente. Ella ha puesto este tweet en el que simplemente comparte sus razones de una forma muy simple y simplificada. Ella dice que nunca hay un buen momento para salir de una empresa como OpenAI, que no quiere perjudicar al resto de la compañía y que la razón principal es que quiere perseguir sus propios objetivos. Evidentemente ella menciona ahí el lanzamiento de O1, el nuevo modelo de OpenAI, como un nuevo paradigma, un nuevo punto de partida en la inteligencia y con lo cual que deja a OpenAI en muy buen momento, en un momento de lo que llaman ellos upswing, que está en lo alto de la palestra y que con lo cual es el momento más limpio para poder hacer transiciones, que no afectará de una forma directa a la
la percepción de la compañía. Este es el post donde Sam Altman comenta sobre la salida de Mira Murati para todo lo que tendría que ver con el equipo de OpenAI. La realidad es que este post ha sido editado de forma muy rápida después de que Mira saliese de la compañía, porque inmediatamente, unos pocos minutos después de que Mira presentase su carta, hubo dos personas más muy importantes dentro de OpenAI que también la presentaron, y en ese momento Sam Altman tuvo que editar el post y poner la versión final donde menciona que también Bob y Barrett decidieron salir de OpenAI. En este caso, Bob y Barrett son dos de los perfiles más altos a nivel de desarrollo dentro de OpenAI, el director de desarrollo y uno de los VPs de desarrollo, dos personas muy importantes también en la organización. El hecho de que Sam Altman tuviese que editar el post indica que Sam Altman se enteró en el día de la salida de Mira y probablemente de la salida de los otros dos a los minutos de que eso sucediese. Es muy posible que estas salidas se hayan hecho públicas antes de ser comunicadas, en este caso, a Sam Altman. Si estas salidas tienen que ver o no con el hecho de que la empresa está pasando a un modelo for profit, está pasando de un modelo mucho más open source a un modelo, que era al principio, aunque hace tiempo que ya no, a un modelo mucho más cerrado, eso no lo sabremos nunca, pero lo que está claro es que hay un poquito de terremoto interno dentro de OpenAI. No es un drama, pero la realidad es que, si os fijáis en esta imagen, de los perfiles importantes dentro de OpenAI no queda prácticamente nadie, porque Ilya Sutskever se fue ya hace tiempo, Mira Murati se ha ido ahora y Greg Brockman está de una baja sabática hasta al menos final de año. Si queréis más información sobre estas salidas, sobre todo de los otros dos desarrolladores de OpenAI, tenéis aquí este artículo en TechCrunch que explica bastante bien y sobre todo explica también que Mark Chen va a ser la nueva persona al cargo. Pero Sam Altman ha dicho que él va a bajar de su posición de dedicarse a recoger fondos, etcétera, a bajar a trabajar directamente con la parte más técnica de OpenAI, dirigiendo al equipo técnico de una forma más implicada y más directa, ya que básicamente no tiene un CTO. Si recordáis, SSI es la empresa que Ilya Sutskever fundó y que consiguió sacar $1.000 millones hace apenas unos meses, tan solo un mes y medio después de su creación. Pues bien, esa es posible una razón también para las salidas que hay, además de evidentemente el politiqueo interno y la posición de Sam Altman hacia un for profit. La realidad está en que todo el talento de inteligencia artificial que se hace famoso, como podría ser perfectamente Mira Murati, puede crear una startup y levantar cientos de millones de dólares de una forma muy rápida, consiguiendo así una posición mucho más óptima que no trabajar dentro de una de las grandes tecnológicas. Esto no es algo que hemos visto solo en OpenAI, pero que lo hemos visto en muchos más sitios. Lo hemos visto en Google, lo hemos visto en Meta, lo hemos visto en las diferentes empresas. Gente que tiene un nombre en la industria, que decide montar una pequeña startup para un propósito más concreto y que consigue levantar cientos de millones de dólares de forma inmediata. Eso les da una posición en la que no solo para sí, a título personal, tienen mucho más dinero y mucho más poder, sino que además les permite hacer lo que les da la gana, que es precisamente lo que esta gente le apetece hacer, es decir, aquello en lo que ellos tienen inquietud por investigar, poder desarrollarlo y poder llevar las ideas al campo y no depender de que su jefe, Sam Altman o Demis Hassabis o quien sea, les permita dedicar tiempo a esa investigación. Eso evidentemente es algo que estamos viendo cada vez más y que podría ser claramente una de las razones para la salida de talento. Yo creo que en este caso, en OpenAI, va a ser una combinación de tanto la parte de que no están de acuerdo con que Sam Altman se convierta aquí en el rey de la colina y convierta a OpenAI en una empresa puramente for profit que explote en Microsoft y otras empresas de forma directa, sino que realmente a la vez es muy posible que tengan la posibilidad de explorar cosas por su cuenta que OpenAI a día de hoy no le quiere prestar atención y que, por ejemplo, en su caso, Mira Murati quiera investigar algo muy concreto de inteligencia artificial y poder tener una posición mejor gracias a dirigir su propia startup. En cualquier caso, Mira Murati estoy seguro que en cuestión de semanas, meses, la veremos o bien unirse a alguno de los proyectos que han empezado algunos de sus compañeros, como podría ser el de Ilya Sutskever, o bien fundar su propia startup de inteligencia artificial. En cualquier caso, Sam Altman esta semana ha estado especialmente activo, supongo que evidentemente para poder aplacar todos los rumores que pueden salir de todas estas cosas, tanto de la parte de que él se va a llevar $10.000 millones como de la parte de la salida de sus generales dentro de OpenAI. Lo primero que nos ha hecho es postear este post en su zona personal, en su web personal, en el que habla del futuro de la inteligencia artificial.
En este blog, Sam habla de por qué estamos donde estamos y lo resume en 3 palabras en inglés, que es Deep Learning Worked, es decir, que el Deep Learning ha funcionado, que era algo por lo que apostaron y que no las tenían todas y que ha resultado funcionar y funcionar muy bien. Básicamente la IA generativa viene de ese Deep Learning, de conseguir que las máquinas inventen sus propios algoritmos para poder decidir lo que quieren hacer, ¿no? Y con lo cual, de esta forma, hayamos obtenido lo que tenemos a día de hoy. En segundo lugar, hace una reflexión muy interesante y es que dice que la inteligencia artificial va a seguir mejorando, que es evidente que por el camino va a haber ciertos problemas que nos vamos a encontrar, pero que no nos distraigamos con ellos porque el Deep Learning funciona y esos problemas serán resueltos. Este párrafo de aquí es sin duda el más controvertido, el que más ha dado que hablar, en el que Sam dice que es posible que tengamos superinteligencia en apenas unos pocos miles de días, que podría llevar más, pero que estoy seguro que llegaremos hasta ese punto. La superinteligencia no es ni la AGI de la que hemos hablado muchas veces, sino la ASI, o sea, lo que sería básicamente una Artificial Superintelligence. Sería básicamente ese punto donde la inteligencia artificial no solo es equiparable y puede hacer el trabajo de los humanos, sino que es muy superior a lo que seríamos nosotros. Este párrafo tiene muchísima importancia porque realmente el que él diga que está solo a unos pocos miles de días es una absoluta locura. Hablaríamos de que la famosa singularidad, en aquel momento en que la inteligencia artificial es tan superior a nosotros que ni podemos comprenderla, está tan solo a unos pocos miles de días. Unos pocos miles de días, para que os hagáis una idea, para mí estamos hablando de entre 5 y 15 años. Cualquier cosa fuera de este rango no encajaría en esa descripción. Y para mí, que el CEO de la empresa más importante de inteligencia artificial esté hablando de que en 5 a 15 años la inteligencia artificial estará a un nivel que nosotros no podemos ni comprender cómo funciona ni los razonamientos que hace, me parece muy bestia y lo estamos normalizando. Estamos haciendo absolutamente normal hacer que le hable a un ordenador y me entienda. Estamos normalizando que podamos tener la voz de ChatGPT en nuestros móviles y que hable como una persona y que yo no pueda diferenciarlo de una persona humana a través de una llamada y que eso sea absolutamente lógico y razonable. Estamos normalizando muchas cosas en inteligencia artificial que os puedo garantizar que no son normales y tendríamos que plantearnos realmente si todo esto es algo que de verdad queremos normalizar o queremos ponerle ciertos puntos sobre las IES y decidir a dónde queremos ir con todo esto. Es muy importante que el legislativo se ponga las pilas y hoy os voy a contar en este vídeo cómo parece que no tiene pinta, porque ya os adelanto, la SB 1047 ha sido vetada en Estados Unidos, esa ley que permitía controlar mucho más los efectos de la inteligencia artificial. Anoche tuve una conversación, no es exactamente sobre creatividad, pero voy a decirlo de todos modos porque se me quedó mucho en la mente, con un científico, y él estaba como, ya sabes, empezó a usar estas herramientas, o se ha estado estudiando el campo. Estoy convencido de que algún día podré pedirle a una IA que cure el cáncer. Y sí, ya sabes, tal vez me enviará algunos correos y me dirá que necesito hacer este experimento en el laboratorio y decirle los resultados. Y luego se irá a pensar unas semanas más. Y luego, ya sabes, me pedirá otro experimento y volverá, y lo que sea, y al final el cáncer se curará, o este cáncer en particular se curará, y yo estaba como, sí, creo que eso también pasará, ¿sabes? Ese es en realidad uno de los ejemplos que suelo dar. Como veis en este vídeo de una de las entrevistas que ha hecho esta semana, Sam es súper optimista hablando de que un médico le decía que la IA iba a curar el cáncer y que él lo creía también. Desde luego, con el lanzamiento de O1, Sam está muy motivado por a dónde podemos llegar. Parece que han descubierto una nueva planta de este modelo de inteligencia artificial donde no pensábamos que pudiésemos llegar de forma tan rápida y que de repente eso abre, pues que resulta que hay más plantas por encima y podremos seguir subiendo en este ascensor a toda hostia hacia la inteligencia. La realidad es que Sam Altman está en un modo súper optimista. Entiendo que parte de ello tiene que ver con intentar mitigar los efectos de la salida de la gente importante dentro de la empresa, pero nos ha deleitado con un tuit absolutamente espectacular. La primera es que cree que vamos a conseguir un prototipo funcional de fusión nuclear, lo cual es una auténtica locura, pero este hombre dice que en 2025 esto se va a cumplir. No quiere decir que podamos utilizarlo a gran escala, pero que haya un prototipo de fusión nuclear sería absolutamente una locura, porque además habla de un prototipo de fusión nuclear con ganancia neta. En segundo lugar, dice que la AGI, esa inteligencia artificial general,
se percibirá como que está al alcance de la mano por la mayoría de la industria. Ahora mismo hay mucha gente que no lo ve claro, como Yann LeCun, pues según Sam Altman, en 2025, sin ninguna duda, lo veremos ya muy cerca al alcance de la mano. Esto es muy bestia porque las predicciones de Sam hace apenas unos meses eran que sería en la próxima década y ahora está diciendo que el año que viene lo vamos a ver al alcance de la mano, lo cual sin ninguna duda quiere decir que antes de 2030 tendríamos ese AGI. Y por último dice que la edición genética va a curar al menos una de las enfermedades grandes que tenemos en la humanidad. Seguro que por la referencia del vídeo anterior se refiere al cáncer. En cualquier caso, me parece absolutamente brutal que el CEO de la empresa de inteligencia artificial más importante, como os decía antes, esté diciendo este tipo de cosas tan claras y tan concisas. Sobre todo la parte de la inteligencia artificial, de la superinteligencia artificial, que creo que es algo absolutamente brutal que nos diga que en 5 o 15 años estaremos ahí. Y realmente creo que nos debería dar a pensar que el mundo va a cambiar mucho en los próximos 5 a 15 años. Y creo que es muy importante que la gente sea consciente de esto porque no lo es. Esta semana hemos visto también a Joe Biden hablando ante Naciones Unidas diciendo que la inteligencia artificial va a cambiar la forma en que vivimos en los próximos 2 a 10 años más que en los últimos 50. Y eso es muchísimo que decir. En cualquier caso, yo lo que creo es que tendríamos que empezar a ver cómo los medios principales, como por ejemplo la televisión, empieza a hablar de esto, porque esto va a cambiar las vidas de las personas y es muy importante que la gente sea consciente. Bien, esta semana el vídeo lo patrocina Hostinger, como sabéis, el proveedor de servicios de hosting para vuestras páginas web, que es absolutamente espectacular. Hostinger nos ofrece desde 2,59 una página web, pero no solo una, sino el almacenamiento donde puedes poner todas tus páginas web o puedes llevarte las que ya tienes a día de hoy. Si miras lo que estás pagando por tu hosting, te aseguro que Hostinger te será muy rentable. En este caso tenemos dos planes, tenéis el de 2,59 o uno de 3,99, que yo os lo recomiendo porque vale 1,40 € más al mes y os incluye ya las herramientas de inteligencia artificial, todas ellas. En definitiva, si queréis aprovechar la oferta, solo tenéis que elegir el plan, elegir el plazo que queréis en esta ventana, donde podéis poner 12 meses o 48, o los que vosotros queráis. Si ponéis 12, ya tenéis un buen descuento. No el mejor, porque evidentemente si lo hacéis en 48 meses tenéis un precio más bajo, pero con 12 ya tenéis un precio muy bajo y voy a poner esto, por ejemplo. Y además os voy a dar un código que se llama Inteligencia para que podáis tener un descuento adicional, con lo cual podríais tener en este caso un año de página web por tan solo 48 €. Podéis crear una página web como esta, en este caso para mi fotografía, hecha con inteligencia artificial de forma directa y podéis editarlo tan fácil como arrastrar. Como veis, súper fácil arrastrar cualquier texto o cualquier cosa. Además podéis ver cómo se va a ver en móvil y podéis decidir cambiar el diseño de una forma súper sencilla y ella se ocupa de programarlo. Además tenéis un asistente de inteligencia artificial para cualquier duda a la hora de crear la web, os ayudará como si fuese ChatGPT y tenéis por aquí también todas las funciones de inteligencia artificial que os permiten hacer la web de una forma súper rápido. En definitiva, si queréis una buena página web, Hostinger es la respuesta. Tenéis el enlace aquí en la descripción y acordaros de aplicar el código Inteligencia para el descuento adicional si queréis haceros una web para este próximo año o estos próximos meses. Bien, vamos con más noticias porque hay noticias de la voz avanzada de OpenAI. Sabéis que la semana pasada saqué un vídeo que de hecho habréis visto todos porque fue muy popular, en el que os explicaba cómo saltaron la restricción en Europa a través de una VPN para poder utilizar la voz avanzada de ChatGPT. Pues bien, ya hay disponibilidad de la voz avanzada en las cuentas Teams en Europa. Ya no necesitamos la VPN. Para las personales aún sí, pero las Teams parece que ya no es necesario. No tengo muy claro por qué, pero la realidad, no sé si es un error o ha sido a propósito, pero la realidad es que ya lo podemos utilizar sin ninguna restricción. Bueno, más allá del uso diario que tenemos de la voz avanzada. En cualquier caso, para aquellos que teníais una duda de por qué en Europa estaba limitada, parece que hay una sección dentro del AI Act, la legislación europea sobre inteligencia artificial, que prohíbe específicamente el despliegue de herramientas de inteligencia artificial en el trabajo y en los colegios o en las universidades de herramientas que puedan producir sensaciones de emociones humanas o que puedan detectar las emociones de los humanos. Eso aún no está en vigor porque esa parte del AI Act no entra hasta febrero de 2025, pero parece que podría ser la razón detrás de que en Europa no se haya desplegado y que hayan pedido permiso para saber si, en este caso, la voz avanzada de ChatGPT influye o no en esa cláusula concreta que seguramente no se planteó para un asistente personal, sino para temas de seguridad, de vigilancia de los alumnos, para ver si el alumno está atento o no, ese tipo de cosas. En cualquier caso, lo que está claro es que la voz avanzada de ChatGPT puede detectar tus emociones cuando le hablas y puede detectar que si tú le hablas triste te va a decir, uy, ¿qué te pasa? Y con lo cual eso iría en contra del AI Act. En cualquier caso, vamos a ver cómo acaba la historia porque parece que ellos han pedido permiso. La cláusula en cuestión del AI Act es esta que tenéis en pantalla por si os interesa saber de lo que estamos hablando. Bien, y no solo es OpenAI la que está recogiendo dinero a cubos, sino que su competencia
tendencia también se beneficia sobre todo de todos aquellos inversores que quieren entrar en OpenAI y no pueden porque no les dejan. Por ejemplo, en este caso tenemos una noticia en que parece que Anthropic está siendo capaz de levantar una valoración de 40.000 millones de dólares. No está nada mal, es unas 3 veces inferior a OpenAI, pero es una empresa muchísimo más pequeña y con muchísima menos cuota de mercado, muchísima menos, con lo cual no está nada mal esa valoración. En este artículo de Information nos explican un poco cómo es esto, aún no está confirmado, pero parece que la empresa de Darío Amodei está intentando levantar capital a este precio. No nos olvidemos que Anthropic es la autora del modelo Claude 3.5 Sonnet, que a día de hoy en los benchmarks, en la mayoría de ellos, es mejor que GPT-4o, con lo cual tiene uno de los mejores modelos de inteligencia artificial, si no el mejor de los tipos anteriores a lo que sería el O1, evidentemente, que es otro tipo de modelos que no tienen nada que ver. Pero la realidad está en que es una empresa muy pequeña, con muy poca infraestructura, comparado con OpenAI, que está consiguiendo resultados muy óptimos. Y además parece que es la empresa más ética o moral de todas ellas, porque es la que está apoyando todas las legislaciones. Que por cierto, hablando de legislación, os voy a explicar ahora lo del SB 1047, esa legislación de la que llevo hablando meses, que en septiembre se podía convertir en ley en California y que suponía un frenazo absoluto para el desarrollo de inteligencia artificial, porque básicamente intentaba hacer responsables a los creadores de los modelos de cualquier consecuencia que se hiciese derivada del uso de esos modelos. Esto suponía básicamente que los modelos open source se fuesen al carajo, porque no te puedes hacer responsable de lo que otros van a hacer con un modelo que pueden modificar, y aún y así hacía muy difícil que los modelos closed source tuviesen ciertas funcionalidades, porque básicamente se podían utilizar de forma maligna. Bien, pues parece que esta ley ha sido vetada por el gobernador de California, que la ha tumbado de forma directa. En esta carta que veis aquí abajo, el gobernador dice que retorna la ley directamente sin firmar, lo cual es básicamente un veto. En las excusas que él pone dice que básicamente la ley cubre una serie de posibles escenarios de peligro de inteligencia artificial, pero que no cubre todos ellos y que algunos modelos más pequeños, que podían ser igualmente malignos, pasarían por el filtro de la ley por tamaño, etc. En definitiva, básicamente lo que nos está diciendo es que la ley no está todo lo bien que debería estar, pero que con lo cual la va a devolver y van a empezar desde cero. Esto es un varapalo importante a todos aquellos que se preocupan por la seguridad de inteligencia artificial, porque no olvidemos que esta ley lleva muchos meses en desarrollo y ha habido mucho lobby para cambiarla, editarla y conseguir que al final estuviese en la versión que estaba ya presentándose, y que esta versión estaba apoyada nada más y nada menos que por Geoffrey Hinton, Joshua Bengio, dos de los científicos más importantes del mundo de la inteligencia artificial, pero también por empresas como Anthropic en bloque e incluso Elon Musk, diciendo que la ley tenía más cosas buenas que malas y que era un buen camino para regular la inteligencia artificial. Esto evidentemente perjudicaba principalmente a Meta, que es la empresa que más modelos está sacando de forma open source, y estoy absolutamente convencido que el lobby que han hecho para evitar esta ley desde Microsoft, Meta, OpenAI y Google ha sido lo que ha conseguido que la ley se tumbe y que realmente esta ley no va a llegar a ningún sitio porque no hay intereses económicos en regular la inteligencia artificial. Como digo, es un varapalo importante porque era la ley más exigente del mundo en inteligencia artificial, más que el AI Act de Europa, y de repente esta ley ha sido completamente desvanecida. Ya no vamos a tener esa regulación que posiblemente nos hacía falta. Yo no sé si esta legislación, yo no me dedico a la legislación y os puedo garantizar que no tengo ni puñetera idea de esto, y no sé si era la ley más adecuada o no, pero lo que estoy seguro es que no tiene ningún sentido que para montar un laboratorio de inteligencia artificial solo tengas que tener el dinero y los servidores, como ha hecho Elon Musk, que en un año ha montado una empresa 100% competitiva que está cambiando el mundo. Y la realidad es que les ha costado menos permisos hacer eso que montar un restaurante en la calle de mi casa. No tiene ningún puñetero sentido que una tecnología que puede cambiar el mundo no tenga ningún tipo de legislación. Así que, sea como fuere, más vale que los políticos se pongan las pilas, porque esto cada vez va avanzando más y cada vez tardan más en conseguir leyes. Y si después de meses desarrollando una ley tenemos que empezar desde cero, os puedo asegurar que así no es el camino para legislar la inteligencia artificial. Os dejo en el enlace el artículo a The Verge donde analizan el tema y os publican la carta íntegra por si os parece interesante. Bien, y vamos ahora con Meta. Como sabéis, esta semana os he dicho que era absolutamente infinita de noticias. Pues bien, Meta tuvo un evento enorme y presentó un montón de cosas. Sobre todo se hizo muy famoso por la presentación de unas gafas de realidad aumentada que le sacan los colores a las Vision Pro de Apple, porque evidentemente es un formato mucho más integrado, sin cables y tal, pero la realidad es que es un prototipo. Estas gafas no las vais a tener remotamente pronto. Se está hablando de que posiblemente aparezcan en el mercado alrededor de 2030, y la principal razón es que a día de hoy solo los cristales cuestan $10.000 de producción, con lo cual os puedo garantizar que esto no está ni remotamente cerca de poder ser comercializado de forma masiva. Además,
hay muchas otras marcas que tienen prototipos pero no los enseñan. La diferencia aquí es que Mark Zuckerberg ha querido sacar pecho enseñándolas y dejar un poco en ridículo a Apple con este producto. Pero además de eso, que creo que es bastante irrelevante porque como os digo no va a estar disponible hasta dentro de años, lo que sí que han hecho es contar un montón de cosas interesantes sobre inteligencia artificial. Y la primera y más importante es que han presentado el modelo Llama 3.2, una evolución del 3.1 que teníamos hasta ahora, en el que la principal diferencia es que el nuevo modelo ya es multimodal y con lo cual el modelo ya puede, por ejemplo, tener voz. Live demos can be risky, yes. They can be unpredictable, prone to technical issues, and potentially embarrassing. However, they can also be engaging, memorable. But I'm gonna do it anyway. Evidentemente la voz no es ni mucho menos como la de ChatGPT 4 Omni, es decir, la versión avanzada que tenemos ya todos en las cuentas, incluso en empresas aquí en Europa, pero lo primero de todo es que es gratis. Lo que pasa es que en Europa Meta AI no tiene ningún tipo de desarrollo, pero para que os hagáis una idea, en otros países en los que he estado recientemente puedes ver cómo directamente en WhatsApp tienes un contacto que es Meta AI y puedes hablar con él de forma directa, lo puedes utilizar en Instagram, en Facebook y donde te dé la gana. Está súper bien integrado y en cuanto a esto esté disponible en Europa os puedo asegurar que va a hacer estragos en el uso de ChatGPT. En cualquier caso, la multimodalidad también permite la visión y ahora mismo Meta permite con su Meta AI poder ver imágenes y editarlas de una forma muy directa en la que podemos hacer cambios concretos dentro de una imagen. Otra de las cosas que han presentado es que Meta va a permitir la traducción automática, sin tu consentimiento, de los Reels de Instagram, de forma que básicamente los creadores que crean contenido en otros idiomas, esos mismos contenidos se van a doblar y traducir directamente a otros idiomas para darles más audiencia. Eso no va a ser algo que tengas que elegir, sino que directamente se va a hacer de forma automatizada con tu contenido, haciendo que el alcance de todos los Reels, sean en cualquier idioma, va a ser mucho más global. Todo esto está integrado evidentemente dentro de las aplicaciones de Meta AI, pero Meta también ha liberado el modelo multimodal y dos modelos de visión, lo que se llama 3.2. No son 100% multimodales los modelos liberados, pero de nuevo Meta saca modelos open source. Por cierto, quizá lo más interesante de todo esto, al menos para mí, ha sido la actualización que le han hecho o que le van a hacer a las Ray-Ban Meta, las gafas estas con inteligencia artificial que yo utilizo todos los días. Pues bien, le han añadido varias funciones interesantes, pero yo creo que hay dos súper importantes y la primera de ellas es que ahora mismo básicamente las Ray-Ban Meta van a poder interactuar con vídeo en tiempo real. Es decir, voy a poder estar pues ya no haciendo una foto y que me cuente lo que ve, sino que esté viendo lo que está pasando alrededor mío y me dé información sobre ello. Eso va a ser un cambio brutal en la forma y va a ser el primer asistente personal con visión de vídeo en tiempo real que vamos a tener, una función que OpenAI nos enseñó pero que aún no tenemos disponible. Y en segundo lugar, una función absolutamente útil, que quizás es de lo más útil que se ha hecho con inteligencia artificial hasta ahora en un wearable, es que las Ray-Ban Meta van a permitir la traducción simultánea. Es decir, yo voy a estar escuchando a alguien hablarme en inglés y las Meta me lo van a estar diciendo en español al oído. Desde luego va a ser absolutamente brutal y creo que es una de las cosas más importantes que vamos a ver en el mundo de los wearables con inteligencia artificial, y en el formato de gafas va a ser sin duda de lo más útil que os podáis imaginar. Bien, y vamos con noticias de audiovisual porque esto ha cogido todo el mundo muy desprevenido. James Cameron, que es el director, para que os hagáis una idea, de Avatar, de Titanic y de muchas películas más súper importantes, ha entrado en la junta directiva de Stability. Y esto nos ha pillado sorprendidos por varias razones. Por cierto, también es el director de Terminator, que tiene WhatsApp. Bien, en definitiva, Stability primero es una empresa que estaba muerta, es decir, una empresa en la que Emad Mostaque salió como CEO, el último modelo de Stable Diffusion fue una patata, y con lo cual al final esa empresa parecía que estaba muriendo y que iba a desaparecer, y que de repente una de las figuras más icónicas del mundo de Hollywood decida entrar en la junta directiva de esta empresa, es que algo ahí no cuadra, es que esa empresa no está muriendo tan rápido, porque desde luego podría haber entrado probablemente en cualquiera de las empresas, le hubiesen ofrecido el sitio donde hubiese querido entrar. Y desde luego creo que el hecho de que haya escogido Stability es que nos trae algunas noticias que vamos a ver seguro pronto sobre el tema. En segundo lugar, el tema es que James Cameron era muy crítico de la inteligencia artificial hace tan solo un año, y ahora de repente ha salido en una entrevista diciendo que el efecto de la inteligencia artificial para los VFX va a ser tan relevante que no pueden quedarse fuera y que tienen que participar de ello, y que va a cambiar completamente la forma en que hacemos el cine, con lo cual desde luego esa es otra parte que es muy importante. Pero es que el tema del audiovisual, del cine, de la producción, de las imágenes, está generando muchísima controversia con la inteligencia artificial, donde la industria está muy en contra de la inteligencia artificial. Lo hemos visto en ejemplos muy claros estos últimos días, pero desde luego que James Cameron se una es como
que la industria está aceptando la inteligencia artificial y que desde luego la van a integrar de una forma muy directa. Fijaros en esta noticia que hemos visto que ha pasado justamente aquí en España, en Salamanca. En este artículo del País de Jorge Morla, en el que por cierto aparezco yo porque me entrevistó para hacer unos comentarios sobre la noticia, nos cuenta que la Universidad de Salamanca ha desatado la indignación entre ilustradores por una exposición creada por inteligencia artificial. El caso está en que la Universidad de Salamanca decidió hacer una exposición histórica y tal, y decidió hacerlo en un formato de unos cómics, ¿vale? Unos cómics extensos que se imprimen en gran formato, pero esos cómics se han hecho íntegramente con inteligencia artificial. Y de repente toda la comunidad se le ha tirado encima. Eso es algo que está pasando habitualmente, lo podemos ver también en este ejemplo. La editorial Cartem ha sacado un nuevo libro sobre Tolkien, en este caso de personajes, y ha ilustrado la portada con inteligencia artificial y prácticamente las ilustraciones internas. Y evidentemente también las redes sociales se les han echado encima. En este caso concreto, la editorial, el dueño de la editorial, ha salido a posicionarse diciendo que no se arrepiente para nada de esto y que esto es lo lógico y que la inteligencia artificial es una herramienta que ha venido para quedarse. De hecho, utiliza una frase que dice que la caja se ha abierto y no se va a volver a cerrar. Yo entiendo cómo todo esto causa muchísimo dolor y muchísimo problema, porque al fin y al cabo yo vengo del mundo de la fotografía, soy fotógrafo comercial y con lo cual estoy igualmente afectado por la inteligencia artificial que esta gente. Pero no entiendo dónde está el debate. La inteligencia artificial obviamente se ha entrenado en todas las imágenes públicas que había de acceso de una forma muy inmoral, pero no había ilegalidad, no había ninguna ley que prohibiese el entrenamiento de la inteligencia artificial, porque a pesar de lo que muchos creen, y en este caso el director de Cartem lo comparte exactamente en su Instagram, en su post de Instagram, con esas mismas palabras, la inteligencia artificial no hace una copia de vuestras imágenes o de vuestras ilustraciones. La inteligencia artificial se inspira de una forma directa en vuestras imágenes o ilustraciones y en las vuestras y en las de trillones de personas más, con lo cual evidentemente la relación que tenga esa imagen nueva y original que crea la inteligencia artificial con todo el entrenamiento es puramente de relación inspiracional, no es una copia y pega de que utilice parte de tu imagen, lo cual sería un plagio. En este caso podemos entender que el drama viene porque hay mucha gente con mucho miedo a perder su trabajo, pero el problema no está en la tecnología, el problema está en tener un trabajo que está quedando obsoleto quizá o reducido en cuota de mercado por una tecnología nueva que ha venido al mercado. Y a partir de ahí tenemos que ver que de la misma forma que los escritores manuales de libros perdieron mucho su trabajo porque se sacó la imprenta, la misma forma va a pasar con la inteligencia artificial y audiovisual. Pero el problema no entiendo que esté en intentar ilegalizarlo, es decir, yo no creo que el camino sea ese. Yo puedo entender que tengáis una situación en la que os encontréis con que veis muy complicado vuestro futuro económico por culpa de esta herramienta. Lo que os puedo recomendar es que no intentéis pararlo porque no lo vais a parar. Los intereses económicos, acabamos de ver cómo se ha tumbado una ley contra la inteligencia artificial en California por el lobby que hay sobre ella. ¿Creéis que realmente vuestras manifestaciones de ilustradores van a conseguir que se prohíba la inteligencia artificial con los intereses económicos que hay detrás de ella? Yo creo que no, y sinceramente creo que es una batalla perdida, y lo que deberíamos hacer todos los que nos dedicamos al mundo creativo es adaptarnos a esta nueva tecnología, y de la misma forma que cuando apareció Photoshop nos adaptamos a Photoshop, hay que intentar adaptarse a la inteligencia artificial, y os puedo asegurar que aquellos que estamos utilizando la inteligencia artificial en nuestro trabajo nos está yendo y nos va a ir muy bien, con lo cual ahora mismo mi consejo es: no intentéis luchar contra ello, intentar aprovecharlo en las fases próximas, en las fases primeras, para poder sacarle partido y empezar a poder utilizar la inteligencia artificial. Os puedo asegurar que os dará menos disgustos e incluso le vais a encontrar cosas positivas a utilizarla, como estamos viendo muchos creativos que estamos utilizando la inteligencia artificial y nos parece increíble poder hacer cosas que antes no hubiésemos ni soñado hacer. Pero pararlo lo veo absolutamente imposible, así que os recomendaría que no luchéis de una forma tan grande porque es un titán con el que no vais a poder. Bien, y hablando más de audiovisual, parece que OpenAI va a reentrenar Sora antes de sacarlo. En este artículo de Information tenéis la información, pero básicamente, como sabéis, cuando se anunció Sora nos voló la cabeza a todos, pero desde entonces han aparecido múltiples modelos de vídeo que están prácticamente a la altura, sobre todo Runway o, por ejemplo, Kling o incluso Minimax, que son varios modelos que hay que a día de hoy hacen cosas absolutamente espectaculares. La realidad es que Sora estaba por salir antes de finales de año, pero parece que OpenAI ha decidido hacer una V2, a entrenarlo de nuevo para conseguir que cuando salga barra del mercado a toda esa competencia. ¿Eso significa que se va a retrasar? Pues no lo sabemos. Y habrá que verlo, porque estaba previsto que saliese en los próximos meses que quedan de año, pero es posible que por este reentrenamiento se nos vaya a principios de 2025. Bien, os voy a dejar ahora con un artículo interesante de otra utilidad increíble de la inteligencia artificial, y es que una herramienta de inteligencia artificial, en este caso australiana, ha podido demostrar hacer 81 años de trabajo de detective en 30 horas en la policía inglesa.
Esto es una noticia de verdad que muestra el potencial de la inteligencia artificial en el mundo en que vivimos, y es que una nueva herramienta de inteligencia artificial que puede analizar vídeos de videocámaras, redes sociales, temas de bancos, etcétera, puede resumir toda esa información y darle pistas a los detectives para resolver casos que se habían quedado en frío, casos que estaban pendientes de resolver desde hacía años. Pues bien, resulta que han hecho una prueba en una comisaría de policía en Inglaterra y han conseguido unos resultados increíbles, como veis en los números del artículo, y que dicen que si esto se expandiese a todo el país, es decir, a todo Reino Unido, podría ahorrarles 350 millones de libras en coste policial que se podrían dedicar a otras cosas más útiles, como por ejemplo proteger a la ciudadanía. En cualquier caso, esto es una prueba más de lo que puede hacer la inteligencia artificial, y si queréis ver un poco más sobre la noticia tenéis el artículo en la descripción. Bien, y lo prometido es deuda. Al principio de este vídeo os decía que os iba a contar una aplicación de inteligencia artificial que ibais a poder utilizar y que os iba a cambiar muchísimo cómo trabajáis y cómo estudiáis, etcétera. Pues bien, llega de la mano de una aplicación que ya conocéis y se ha hecho muy viral últimamente, que es NotebookLM de Google, esa plataforma que nos permite meterle conocimiento y generar un podcast, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Es una plataforma que nos permite, como he explicado ya varias veces, meter documentación y poder trabajar con esa documentación de una forma más unificada. Pues bien, han añadido una función que os va a cambiar literalmente la vida, y es que ahora le podemos subir audios de forma directa y también vídeos de YouTube. Básicamente esto es NotebookLM. Si le damos aquí a añadir una fuente, ahora veréis que nos permite audios, por ejemplo MP3, y también links de YouTube. Le voy a poner aquí un link de un vídeo mío, y básicamente lo que esto hace es transcribir ese vídeo y ponerlo aquí para que podamos interactuar con él. Y desde aquí le puedo preguntar, tengo aquí un resumen del vídeo, o le puedo preguntar lo que yo quiera. Fijaros, ¿cuáles son las limitaciones de la nueva opción de ChatGPT en Europa? Pues le puedo dar aquí y automáticamente me va a dar una respuesta basada en ese contexto. Lo impresionante de esto es que es un LLM, un modelo de inteligencia artificial, que interactúa solo con el contenido que le damos, con lo cual no tiene acceso a entrenamiento externo ni nos puede contaminar el contenido, y la verdad es que funciona muy bien. Como veis aquí directamente me hace la respuesta y me la hace bien. Lo que pasa es que de momento me la hace solo en inglés. Pero es que imaginaros que ahora nosotros podemos darle a este botón y nos crearía un podcast de esa documentación. Es decir, puedo coger un vídeo de YouTube y convertirlo en un podcast sobre ese tema. Es absolutamente increíble, y la realidad es que de momento solo funciona, como os digo, en inglés, pero realmente os va a cambiar la forma en que estudiáis, aprendéis o incluso trabajáis, porque le podéis poner aquí, por ejemplo, todos los datos que tengáis sobre vuestros informes financieros y a partir de ahí pedirle que os haga otra información sobre ellos o derivadas, informes derivados de esa información que tenéis. Podéis cargar varias documentaciones, múltiples PDFs, vídeos de YouTube, etcétera, sobre un tema concreto, y luego pedir que os haga un resumen o un trabajo. Estoy seguro que los que estáis estudiando le veis el potencial a esto, pero los que estáis trabajando, darle una oportunidad, porque os va a flipar cómo le podéis meter mucha documentación sobre un tema del trabajo y sacar otra documentación directamente que os sirva. Y lo que os saque en inglés se lo pasáis por ChatGPT y os lo traducirá a español a la perfección. De hecho, incluso creo que os lo podéis pedir hasta el mismo NotebookLM. Esto está en NotebookLM, es gratuito, es una prueba beta hoy en día y podéis acceder a ello desde España o cualquier otro sitio. Vamos con una noticia de esas que no nos esperábamos, y es que Qualcomm está intentando comprar a Intel, nada más y nada menos que el gigante de los chips americanos que viene dominando el mundo con los x86 desde hace décadas. Básicamente está en uno de sus peores momentos, y Qualcomm, que es una empresa que hace principalmente procesadores de móviles, parece que les quiere comprar, una OPA hostil para comprarles de una forma directa. Tenéis aquí el artículo en The Verge donde hablan de toda la información que hay sobre ello, pero básicamente dicen eso, que en este caso Qualcomm quiere comprar a Intel, aunque no está muy definida la operación aún. Qualcomm, para que os hagáis una idea, está en uno de sus mejores momentos. Pensar que los nuevos ordenadores de Windows que llevan Copilot Plus, que llevan IA integrada, los procesadores son de Qualcomm. Por primera vez consiguen hacer el salto con esos procesadores ARM a los ordenadores directos y salir de los teléfonos móviles, donde tiene una hegemonía absolutamente increíble. Y en este caso Intel está en el peor de sus momentos. Ha perdido más de 1.600 millones en el último año y ha tenido que despedir a un 15% de la plantilla justo hace unos meses, con lo cual está en un momento muy débil y aún no se sabe si van a aceptar o no la compra, pero parece que es un buen momento para que Qualcomm lo haga. Está claro que el único rival que tiene Nvidia de forma real es Qualcomm, porque AMD tampoco parece que esté haciendo gran cosa y tampoco evoluciona mucho. De momento, con esa oferta de compra, las acciones de Intel obviamente han subido, pero vamos a ver cómo se acaba resolviendo este problema. Bien, y por último os voy a dejar con esta noticia de The Guardian, donde nos hablan de uno de los grandes problemas de la IA, es decir, de los deepfakes. Nos hablan de que un senador americano ha intentado ser engañado a través de un deepfake en
una conversación con un diplomático ucraniano. Es decir, le contactó un diplomático que él ya conocía y le pidió una reunión para verse directamente en un Zoom, ¿vale? En una reunión de Zoom. Pues bien, al entrar ahí, el senador americano no vio nada raro, había tenido otras reuniones con él y no vio nada del otro mundo, era consistente con reuniones anteriores, pero resulta que este hombre al cabo de un rato empezó a preguntarle preguntas muy comprometidas, como ¿tú apruebas que mandemos misiles al centro de Rusia, tal? ¿Compruebas de este tipo? Pues bien, resulta que el senador vio que eso no tenía mucho sentido y decidió cerrar la llamada, y resulta que la llamada era un deepfake del diplomático, que no era el diplomático en sí. Imaginaos el nivel para que estemos en un punto en que tú tienes una reunión de Zoom siendo un alto directivo del gobierno de Estados Unidos y te la cuelan visualmente y por audio. Otra cosa es que el contenido haga que te des cuenta de que no es así, pero os puedo asegurar que estamos en una fase en que los deepfakes se pueden hacer de una forma mucho más sencilla y mucho más realista, y ya tenéis que empezar a hacer cosas como poner palabras claves con vuestras jefes para si tenéis que hacer una transferencia, porque si no os la van a colar, antes o después nos la van a colar. Pensar que esto que estamos viendo, que ya está engañando a gente muy importante del gobierno americano, son cosas que es lo peor que la inteligencia artificial va a llegar a hacer en cuanto a los deepfakes, y seguimos sin una regulación clara para conseguir que esto se mitigue de una forma evidente. Evidentemente hay leyes que prohíben ese tipo de cosas y es un delito hacerlo, pero no hay leyes específicas que puedan hacer que esto a día de hoy sea más fácil de detectar. En cualquier caso, estas han sido las noticias de hoy, espero que os hayan sido útiles. Si lo son, ya sabéis, suscribiros al canal, que cada vez somos más gente aquí, y si tenéis cualquier duda, dejar un comentario por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!